Hola, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar. Ayer nos habíamos quedado colgados y colgadas en la clase, así que vamos a continuar, pero dado que estábamos recién empezando, vamos a volver a hacer. A ver, un ratito déjenme verificar que se esté grabando. Ya, muy bien. El micrófono, ya, perfecto. Bueno, chicos, hoy lo que voy a tratar de hacer es avanzar todo lo que teníamos que avanzar entre hoy día y mañana, para que de alguna manera ya la próxima semana tengamos que terminar el tema de la normal. Pero bueno, la clase de ayer justamente nosotros estábamos introduciendo una de las distribuciones que más se utiliza en lo que es la distribución de probabilidad de las variables discretas, ¿no? Estábamos entrando a la distribución de Poisson, ¿no? Se dice. Muy bien. Es muy importante entender, y aquí lo vamos a escribir, igual los apuntes, no se preocupen, se los voy a pasar, así que entiéndanme la clase, yo los apuntes, esta pizarra se las voy a pasar. Entonces, la distribución de Poisson, estábamos diciendo ayer, modela el número de veces, vamos a ponerlo así, que ocurre un evento en un intervalo de tiempo, ¿no? Lo importante es que este tipo de distribución tiene que ver con la idea de que se trabaja en un intervalo de tiempo o espacio o volumen, ¿no? Unas características bien importantes que quiero recalcar, que ya les estaba diciendo, es que este tipo de modelo trabaja con eventos independientes. Un evento no afecta al otro evento. Entonces, los eventos son independientes entre sí. Una segunda cosa que quiero recalcar es que la tasa de ocurrencia, que en realidad no es nada más que ese lambda, creo que se escribe así, lambda, que vamos a conocerlo como el valor esperado, es constante, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo ayer. Y bueno, una tercera característica es que los eventos no pueden ocurrir simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No ocurren dos eventos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera, habíamos visto que la distribución de Poisson tiene la siguiente forma funcional, es decir, esa es su estructura matemática más que todo, de cómo se calcula las probabilidades para ciertos valores de X, ¿no? Para cuando X asume ciertos valores. Entonces, ayer ya les había colocado un poco la fórmula y les había dicho, a ver, la función de Poisson tiene la siguiente estructura, ¿no? Es la división que se encuentra entre e elevado a s menos lambda, ahí, que es esta figurita, multiplicado por el lambda, la letra lambda e, elevado a la x sobre x factorial, ¿no? Esta va a ser para nosotros la función de Poisson que nos va a permitir calcular o determinar las probabilidades para ciertos eventos, ¿no? Entonces, esta es importante tenerla bien clara, ¿no? Pero, ¿qué es ese lambda? Ese lambda, les había dicho que es en realidad el valor esperado de la función. Es una tasa de ocurrencia constante y es también el valor esperado de la función que se calcula como el número de eventos n multiplicado por la probabilidad de éxito. De esta manera, con este lambda, con esta forma funcional, nosotros decimos que X se va a aproximar a una Poisson, ahí está, o Poisson, con un parámetro importante que va a ser el parámetro de lambda. Cuando nosotros utilizamos este simbolito en estadística, significa que X, la variable aleatoria discreta, se aproxima a una
distribución de probabilidad del tipo Poisson, ¿no? Para eso utilizamos este símbolo en estadística. Ahora bien, ayer les decía, ¿y cómo reconocemos si es una distribución binomial o una distribución de Poisson? Algunas características importantes nos hacen reconocer qué es lo que vamos a aplicar. Y les decía que cuando nosotros tenemos ensayos repetidos, como por ejemplo lanzar una moneda varias veces, o tenemos un n pequeño o mediano, digamos, y tenemos una probabilidad de éxito relativamente no muy pequeña, diríamos, relativamente grande, entonces la idea es que esta se trata de una distribución binomial. Pero si los eventos se realizan en un intervalo de tiempo, en un intervalo, en un espacio o en un volumen, tenemos un n grande, 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 eso les había dicho que muchas veces mayores a 1000, etcétera, y tenemos un P, una probabilidad de éxito bastante pequeñita, digamos chiquitita, 0.01, así más o menos. Entonces, esto ya nos da una idea de que empecemos a pensar de que se trata una distribución de Poisson. Y les había dado el ejemplo, por ejemplo, que les había dicho, si hay una calle bastante, unas dos avenidas bastante transcurridas, y estamos nosotros midiendo el evento de que cruzan los autos en una esquina, cuál es la probabilidad de que haya 2, 3 choques, etcétera. Entonces, por ejemplo, sucede tantas veces el evento, sucede tantas veces en este intervalo, por ejemplo, en 2 horas, ¿cuántos autos cruzan? Un montón. Y la probabilidad de que haya un accidente es bajita, porque no sucede tan seguido, ¿no? 0.001, etcétera. Entonces, esto me hace a mí pensar que se trata, pues, de una distribución de Poisson, ¿no ven? Entonces, les había dicho ya un ejemplo, y habíamos escrito ayer en la pizarra, y el ejemplo decíamos, a ver, la empresa puede anticipar la probabilidad de que un número alto de llamadas llegue en una hora, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que vamos a plantear un problema de una empresa con el objetivo de que la empresa pueda anticipar la probabilidad de que un número alto de llamadas, llegue en un intervalo de tiempo que es una hora. Entonces, para eso, este ejemplo es bárbaro, el ejemplo que les había dado ayer es interesante porque con este ejemplo nosotros vamos a entender cómo una empresa puede tener la capacidad de anticipar cosas para tomar decisiones, definir decisiones. Entonces, ¿cómo hace esto la empresa? Y aquí vamos a plantear el ejercicio. Una empresa de telecomunicaciones recibe en promedio 12 llamadas por hora, ¿no? Ahí ya estoy viendo que está hablándome de una tasa de ocurrencia constante en un intervalo de tiempo que es la hora. En un call center, a ver si ya nos ha dicho, en un call center, y la pregunta era, pues, ¿cuál es la probabilidad que en la próxima hora, reciba exactamente 15 llamadas? Ahí tengo el problema escrito de esta manera, 15 llamadas. Entonces, lo que ustedes se tienen que dar cuenta en este ejercicio en particular es, primeramente, ya estamos hablando de intervalo de tiempo. Entonces, cuando ya estamos tocando el tema de que hay en una hora, en 2 horas, en un día, etcétera, ya estamos viendo que se trata de intervalo de tiempo, como aquí que nos dice por hora, entonces ya estamos viendo una distribución que tiene que incluir esto del intervalo de hora. Después estamos viendo lo siguiente, nos da un promedio. Este promedio es una tasa de ocurrencia constante que nosotros le llamamos lambda. Entonces, con este promedio y con esta información y esta tasa de
de ocurrencias, nosotros vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es anotarnos los datos y vamos a decir, a ver, tenemos un lambda que es 12 y nos está pidiendo que calculemos la función de probabilidad o la probabilidad de que x sea exactamente 15. Recordemos que nosotros definimos a x como una variable aleatoria discreta, por lo tanto está hablando de número de llamadas en una hora. Bueno, entonces las características nos hacen pensar que se trata de una función de Poisson. Entonces vamos a tener la función de x, vamos a copiarnos la fórmula o la distribución es e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x, todo esto dividido entre x factorial. Y lo único que vamos a hacer, esta misma fórmula, ahí está, lo único que vamos a hacer es reemplazar nuestros datos para calcular. Entonces, vamos a tener e elevado a la menos 12 multiplicado por 12 elevado, ahora x va a asumir el valor de 15. Todo esto dividido, todo eso dividido entre 15 factorial. Les voy a pedir que agarren su calculadora, por favor. Aquí sí te voy a borrar porque ya estamos calculando la función de x igual a 15. Que agarren su calculadora, busquen todos en la calculadora dónde está e. Por favor, practiquen porque en el examen van a necesitar todas las funciones. En realidad, e tendría que ser shift logaritmo que tienen ahí. Y eleven e a la menos 12, ¿no? Creo que en la mayoría de las calculadoras no se necesita elevar, solo se coloca e a la menos 12. Luego multiplicamos por 12 elevado a la 15 y luego dividimos todo eso entre 15 factorial. Ya tienen que tener en la calculadora, ubicar en la calculadora dónde está el factorial también, ¿no? Para que no tengan problemas. Entonces, todos esos elementos nosotros los vamos a utilizar en el examen, entonces necesitamos ya tener ubicadas todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que esto a mí me sale en mi calculadora 0,0724. Espero que salga igual a los demás. Eso significa que en realidad hay un 7,24% de probabilidad de que ingresen en la próxima hora exactamente 15 llamadas. Y esto es lo que nosotros hacemos con la distribución de Poisson. Bien, vámonos a otro ejercicio. Voy a colocar aquí otro ejemplo, otro tipo de ejemplo. Vamos a poner un poquito más grande. Rojo, ya. Aceptar. Ya. Ahí está. Vamos a colocar otro ejercicio. A ver, otro problema. En un centro logístico, el promedio de llegadas de camiones por día es de 12 unidades. Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana lleguen al menos 3 camiones? Bueno, nuevamente hay que darse cuenta de que se trata de una distribución de Poisson y la idea que se den cuenta es pues básicamente porque me está dando un promedio que ya me hace suponer que es una tasa de ocurrencias constante y ese promedio ahí que me está dando vendría a ser pues en este caso otra vez el lambda, ¿no? De esa distribución. Segundo, hay intervalo de tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando en días y bueno, por día, el día ya al ser una variable de temporal ya es un intervalo de tiempo.
Y bueno, entonces esto me hace pensar que se trata de una distribución de Poisson. Entonces vamos a hacer la distribución de Poisson de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, este es mi promedio y me está pidiendo la probabilidad de que X sea al menos 3 camiones. Entonces eso significa mayor o igual a 3. Acuérdense, chicos, que la definición de X es una variable aleatoria discreta que vamos a decir número de camiones que llegan. ¿Ya? Ahora, en este caso, cuando me dice al menos, me está diciendo que yo calcule la probabilidad de que lleguen 3, de que lleguen 4, 5, 6, ¿hasta qué? Hasta N, no sé hasta cuántos camiones pueden llegar, no me da este dato. Entonces, mire, para trabajar con esto, necesariamente tenemos que trabajar con el complemento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibilidades? Que no llegue ningún camión, que llegue 1, que llegue 2, que llegue 3, que llegue 4 y así sucesivamente, que llegue 15, que llegue 16, más 20, y así sucesivamente hasta N camiones, ¿no? No sabemos hasta cuánto van a llegar. Entonces, lo que me está pidiendo que calcule es la probabilidad de que lleguen 3 o más camiones. Necesito calcular esto de aquí. A esto de aquí nosotros le vamos a llamar la función de probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Yo tendría que sumar todos estos, la probabilidad de que llegue 3, más la probabilidad de que llegue 4, que llegue 5, que llegue 7 hasta N, para calcular la probabilidad de que al menos lleguen 3 camiones. Pero esto va a ser imposible porque N es infinito, no sé hasta dónde llega. Entonces lo que hago es trabajar con el complemento. Nosotros podemos calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, es decir, sumar todas probabilidad de 0 más probabilidad de 1 más probabilidad de 2. Ahora, recordemos por definición de distribución, recordemos que la suma total de todas las probabilidades, de toditas, la sumatoria de todas las probabilidades, siempre me va a dar 1. Si yo sumo la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, todo hasta la n, el total tiene que ser el 100%. Entonces, esta es una de las propiedades y de los axiomas que cumple toda función de probabilidad, ¿no? La sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual al 100%. Entonces, con esto, lo que tengo que calcular es esta parte azul. Entonces, piénsenlo como si fuesen estos segmentos, ¿no ve? O sea, yo sé que este segmento vale 1, si a este segmento grande le quito este otro segmento verde, me queda pues el segmento azul. Eso significa que para calcular la probabilidad de que la función sea x mayor o igual a 3, yo puedo calcular como la resta de 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, y ahí voy a tener pues la probabilidad azul, ¿no ve? Entonces, ¿a qué es igual la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, de que lleguen al menos 3 camiones? Es igual a 1 menos, ok, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es la suma de las probabilidades de que x sea igual a 0 más la función de que x sea igual a 1 más la función de que x sea igual a 2. Entonces, yo tendría que sumar estas probabilidades y a esta suma la resto con respecto a 1. Entonces, ahora eso es lo que vamos a hacer. Como ya sabemos que la distribución es una distribución de Poisson, entonces vamos a tener e elevado a la menos 12 por 12 elevado a la 0. Estoy reemplazando primero con el 0, la fórmula, sobre 0 factorial. Luego tenemos para 1 que va a ser e elevado a la menos 12 por 12 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Ahí está. Y luego tenemos e elevado a la menos 12 por 12 elevado a la 2 sobre 2 factorial. Ahí está.
Entonces, como hemos hecho en las binomiales, ¿no? Hemos trabajado con el complemento, también en las distribuciones de Poisson se pueden trabajar con el complemento. Entonces, yo agarro la calculadora y empiezo a calcular. Entonces, voy a meter esto a la calculadora, e elevado a la menos 12 más por 12 a la 0, 12 a la 0 es 0, y dividido entre 0 factorial, y, mira, me da un número bastante chiquitito, ¿no? Me lo está dando, en el caso de mi calculadora, me lo está dando en notación científica, ¿no? Pero yo lo voy a convertir. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros delante, 614. ¿No? Ustedes vayan comprobando, por favor, que me esté saliendo. Luego, he elevado a la menos 12 por 12 dividido entre 1 factorial. Eso a mí me da 0,00001234737. 737. Muy bien. Más e elevado a la menos 12 por 12 al cuadrado sobre 2 factorial. Eso me da 0,0000442. Bueno, entonces ya tenemos ese dato. Hacemos la suma respectiva y voy a tener 1 menos, sumamos esto, más el segundo y más el tercero, ¿ya? Y me sale 0,000523, ¿ya? Una probabilidades chiquititas. Entonces, hacemos esta operación y me sale 0,9995. Eso significa que la probabilidad de que lleguen al menos 3 camiones es del 99,95%. Entonces, en lo que nosotros estamos haciendo es aplicar la distribución de Poisson porque corresponde, y de esta manera hemos resuelto el ejercicio. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, supongo que todos vamos a estar capos, porque yo creo que antes de que termine el mes ya vamos a dar el primer parcial. Lo siguiente que quiero aclarar es que, como toda distribución, la distribución de Poisson tiene su media y su varianza. La media ya sabemos que es lambda. Ahí está. Lo interesante es que la media coincide con la varianza. La varianza también es lambda. Por lo tanto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de lambda. Y el valor modal, o el valor más frecuente, es igual a este simbolito que pongo yo a veces en la pizarra. Se llama parte entera, ¿no? La parte entera de lambda, ¿no? Entonces, cuando lambda es un número entero, van a existir dos modas, ¿no? Y cuando no, sacamos la parte entera. Entonces, estos son los momentos de esta distribución, que vendría a ser la distribución de Poisson, que a veces necesitamos encontrar, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejercicio donde tengamos que calcular, pues, ese lambda, ¿no? Que no nos los den como aquí, como la tasa de ocurrencia de manera directa. Entonces, puede pasar que nosotros tengamos que calcular ese lambda para trabajar con la distribución. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Ahí está, vamos a poner un ejemplo donde dice, a ver, supongamos un banco envía 2,000 correos electrónicos, ahí está, de oferta de tarjetas de crédito.
Ya, ahí está. Cada día lo hace, ¿no? Cada día envía estos 2000 correos, ¿no? La probabilidad de que un cliente adquiera la tarjeta es de 0,002, una probabilidad pequeña, ¿no? Entonces me pide, inciso A, calcule la probabilidad de que al menos 2 clientes abran la tarjeta de crédito, ¿no? Compren la tarjeta de crédito. Esa sería la primer inciso. El inciso 2, les pido cuál es la probabilidad de que exactamente 5 clientes adquieran la tarjeta de crédito. Muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Tenemos que reconocer que se trata de una distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque N es 2000, es grande, el número de eventos es grande. Luego tenemos que ver que la probabilidad de que un cliente adquiera la tarjeta es pequeña, ¿no? La probabilidad de éxito es pequeña. Entonces, dados estos elementos, ustedes ya tienen que suponer que se trata de una distribución de Poisson. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente con esa idea, vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Lo primero que nos vamos a anotar es el valor de N. Vamos a trabajar con blanco. El valor de N es grande, es 2000. Ahí está. Tenemos una probabilidad de éxito bastante pequeña, que es 0,002. Sabemos que la variable aleatoria es discreta porque estamos hablando del número de tarjetas de crédito acomodadas, digamos, por el banco, podríamos decirlo así. Y bueno, con estos datos ya sabemos que la distribución, obviamente, X se distribuye como una distribución de Poisson, ¿no? Con un valor de lambda o tasa ocurrencia que lo podemos calcular porque tenemos N y tenemos P. Lambda sabemos que es igual a N por P, por lo tanto, lambda va a ser igual a 2000 multiplicado por 0,002 y esta multiplicación nos da una tasa de ocurrencia constante que es igual a 4. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular en el primer inciso es de que al menos 2 clientes abran la tarjeta. Entonces, puede ser que ninguno abra la tarjeta, puede ser que uno abra la tarjeta, que 2, que 3, que 4, etcétera, hasta que los 2000 pueden abrir la tarjeta, ¿no ven? A los 2000 correos que ha mandado. Entonces, lo que yo digo es, en este caso, necesitamos utilizar el complemento porque no vamos a calcular la probabilidad de que 2 o más clientes abran, porque nos están preguntando cuál es la probabilidad de que X, el número de tarjetas acomodadas, sea al menos 2, mayor o igual a 2. Entonces, me está preguntando desde 2, ahí está, desde 2, tengo que sumar las probabilidades de 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta más 2000, y esto me permitiría calcular la probabilidad de que X sea al menos 2, mayor o igual a 2. Pero no lo vamos a hacer así porque no terminamos nunca, ¿no? Entonces necesitamos en este caso trabajar con el complemento. Nosotros sabemos que esta partecita es la probabilidad acumulada de que X sea menor o igual a 1. Entonces, la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1.
Y por definición nos vamos a acordar que siempre la sumatoria de todas las probabilidades siempre me va a dar 1, ¿no? Ese es un axioma. Si yo sumo la probabilidad de 0, más la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, y así sucesivamente hasta la probabilidad de 2000, tiene que darme el 100%, ¿no? Eso es ley. Entonces, lo que voy a calcular para tener la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, me reconviene pues trabajar con el complemento. Y va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Es decir, la probabilidad de que al menos 2 clientes abran tarjeta va a ser 1 menos la suma de que la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Como la distribución es de Poisson, voy a reemplazar. Cuando X es 0, va a ser E elevado a la menos lambda, que ya hemos calculado, que es 4, multiplicado por lambda elevado a la X, que es 0, esto ya tienen casi haciendo ejercicios, ya se van a ir memorizando, sobre 0 factorial, más la probabilidad de que X sea 1 va a ser E elevado a la menos lambda por lambda elevado a la 1, todo esto dividido entre 1 factorial. Entonces necesitamos calcular estas probabilidades y ahí restamos de 1 y vamos a tener la probabilidad de que al menos 2 clientes abran tarjeta. Entonces va a ser 1 menos. Hacemos los cálculos. Por favor, yo los voy a hacer. Si es que me equivoco en los cálculos, los arreglan nomás en su casa. Entonces tenemos E elevado a la menos 4 por 4 a la 0, que es 1, sobre 0 factorial, que también es 1. Esto es 0,01832. No lo estoy redondeando. Más E elevado a la menos 4 por 4 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Esto es 0,07326. Muy bien. Ahora sí, con esto lo que nosotros vamos a hacer, sumamos esas dos probabilidades que hay en los corchetes y vamos a tener 1 menos 0,09158 y nos da la probabilidad. La probabilidad de que al menos 2 clientes de los 2000 que ha mandado correo adquieran justamente la tarjeta de crédito es del 90,84%. Entonces, de esta manera se calcula. Entonces, miren, el proceso es sencillo. Lo que hay que hacer es reconocer cuál es el ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Entonces, a ver, chicos, yo les voy a pedir a ustedes que por favor el inciso B me lo resuelvan, que dice cuál es la probabilidad de que exactamente 5 clientes adquieran la tarjeta. Entonces, por favor, en sus cuadernos, háganmelo y me van a avisar cuánto han sacado. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 clientes adquieran? ¿Ya? Ahí está, les muestro el ejercicio. Por favor, trabajen un ratito. Quiero ver que estén presentes, por lo menos. ¿Ya está, chicos?
¿Alguien ya ha sacado? ¿Pueden habilitar su micrófono? ¿O no pueden habilitar su micrófono? Bien, lo vamos a hacer aquí rapidito. Espero que todos hayan sacado el mismo resultado. Va a ser igual, B, la probabilidad de que X sea exactamente 5 va a ser igual a E elevado a la menos 4 por 4 elevado a la 5, que es el valor de la variable que queremos calcular, sobre 5 factorial. Tenemos que hacer esta operación en la calculadora y en la calculadora al operar me va a dar 0,1563. Eso significa que hay un 15,63% de probabilidad de que exactamente 5 clientes adquieran la tarjeta, ¿no? Esa es la idea. Bueno, hay que practicar esta distribución. En la práctica están muchos ejercicios, así que hay que ir haciendo esos ejercicios. Vamos a entrar a otro tipo de distribución, que sería la tercera y la última distribución que vamos a ver nosotros de distribuciones de probabilidades de variable aleatoria discreta y que se denomina, vamos a poner la distribución, vamos a poner aquí con otro color, se denomina la distribución hipergeométrica. Ya, ahí está. Vamos a ver esta distribución. Para empezar, quiero describir un poquito de qué trata esta distribución para que la entendamos mejor. Esta distribución es también de variable aleatoria discreta y es una distribución que describe, vamos a poner con blanco, que describe la posibilidad o la probabilidad, vamos a decir de esa manera, de obtener exactamente X éxitos cuando se selecciona una muestra de tamaño n, le vamos a poner así, de tamaño n, vamos a llamar a la muestra n, ojo, sin reposición o sin reemplazo, mejor, sin reposición también se llama, de una población finita, tamaño n mayúscula, en la cual hay A elementos de éxito. Bueno, esto parece chino, pero en realidad es facilito de entender.
Ya estamos hablando aquí de que se hace un muestreo. Ya estamos hablando de que se hace un muestreo y ya estamos hablando de que el muestreo es sin reemplazo. Y cuando el muestreo es sin reemplazo, los eventos ya dejan de ser independientes. ¿Se acuerdan las primeras clases? Les he dicho, ok, si no hay reemplazo, las probabilidades van a cambiar. Entonces, en la hipergeométrica, al no haber reemplazo, la probabilidad de éxito cambia en cada extracción. A diferencia de las anteriores distribuciones, en esta va a cambiar en cada extracción. En cambio, en la binomial, si ustedes se acuerdan, la probabilidad era constante. Entonces, lo que vamos a hacer es un cuadrito que a mí me ayuda mucho, ¿no? Esto no lo encuentran en los libros, pero a mí me ayuda mucho para entender la hipergeométrica. Nosotros tenemos una población, ahí tenemos esa población. De esa población extraemos una muestra, N. Ahora, esa población tiene A características, número de éxitos de alguna cosa que estamos analizando. Por ejemplo, si la población es número de artículos y A es el número de artículos defectuosos, entonces la población tiene una cantidad de artículos defectuosos A. Y de esta muestra queremos ver cuántos X van a ser defectuosos. En este entendido, como este cuadrito me ayuda a darme cuenta que la hipergeométrica trabaja con una muestra sin reposición y de n se saca a elementos que tienen cierta característica y quiero ver si cuántos de los elementos de la muestra tendrían dicha característica. Entonces, aquí vamos a anotar esto que es muy importante. N en estadística, pues va a ser la población, el número total de elementos que se está analizando. Es una población finita porque tiene un tamaño. A vamos a conocer como el número de éxitos de la población. Ahí está. Luego vamos a tener el caso de N, que hay que decir que es una muestra sin reemplazo. Es una muestra sin reemplazo. Ya está, sin reemplazo. Y X, pues vamos a definirla como la variable aleatoria discreta, ¿no ven? Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de esta función? Esta función se va a armar de la siguiente manera, ¿no? Va a ser igual a, y aquí se trabaja con combinatorias. La forma funcional va a ser la combinatoria de A elementos combinados en X multiplicado por N menos A combinado en N menos X. Ahí está. Todo dividido entre la combinatoria de N combinado en N. ¿Lo ven? Esta va a ser nuestra forma, nuestra función y nos va a permitir, cuando apliquemos esta función, calcular las probabilidades. De esta manera, lo que estamos viendo es ahora que la variable aleatoria discreta va a distribuirse como una hipergeométrica, y le voy a poner para IH, ¿con qué parámetros? Parámetro N población, parámetro A número de éxitos y parámetro N minúscula de la muestra. Entonces, para entender esta distribución, vamos a darnos un ejemplo. Vamos a irnos a... Ahí está, vamos a darnos un ejemplo. Mejor lo haremos en la otra página. Ya, nos daremos el ejemplo aquí. Ahí está. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Ya. Una empresa, ahora me está anotando. Una empresa tiene un lote de 20 productos, de los cuales 6 están defectuosos. Ya. Y 14 son buenos. Punto seguido. Se eligen
5 productos. Aquí estoy hablando de que estoy sacando ya una muestra de 5 productos al azar para hacer control de calidad. Control de calidad. Y la pregunta en este problema es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos productos sean defectuosos? Ya. Hay que darse cuenta que se trata de una hipergeométrica porque ya estamos tocando el tema de que se está haciendo un muestreo y que se está eligiendo o sacando 5 productos y queremos ver cuál de esos 5 productos, cuál es la probabilidad de que 2 resulten ser defectuosos. Entonces, con el esquemita que hemos hecho, quiero mostrarles qué es lo que tenemos de datos. Tenemos un lote de una población finita de 20 elementos. Ahí está. De esos 20 elementos, hemos hecho un muestreo y estamos sacando 5. Sin reposición se supone, no nos está diciendo, pero se supone que no los vamos a reponer, ¿no? Entonces, de estos 20, 6 son defectuosos. Entonces, la característica aquí que estamos viendo es los 6 defectuosos. ¿Y por qué me interesan los defectuosos? ¿Por qué digo que estas son las características de éxito? Porque la pregunta es ¿cuántos son defectuosos? ¿No ve? Entonces, la probabilidad de éxito es la probabilidad de artículos defectuosos en este caso, ¿no? Y de esos 6 nos estamos preguntando, de estos 5, perdón, nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que X sea exactamente 2 de estos 5. Este es el esquemita que tenemos que manejar. Ahora, se trata pues de una hipergeométrica, ¿no? Porque tenemos población, tenemos muestra, tenemos característica. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra función de hipergeométrica para X igual a 2. Aquí hay que manejar combinatorias. En su calculadora rápido tienen que calcular. Entonces vamos a hacer la combinación de A en X, 6 en 2, multiplicado por la combinación de 20 menos A, N menos A, sobre N menos X. Ahí está la combinatoria de eso. Y todo esto dividido entre la combinatoria de 20 de 5 en 5. Muy bien. Hacemos en la calculadora 6 combinatoria 2 es 15. 20 menos 6 es 14. 5 menos 2 es 3. 14 combinado con 3 da 364. Todo esto dividido entre 20 combinado con 15, n combinado en n minúscula, y este da un número más grande que es 15.504. Muy bien. Hacemos las operaciones, multiplicamos 15 por 364, dividido entre 15.504, y eso nos da un resultado de 0.3522. Y ahí ya tenemos el resultado. Resulta que hay una probabilidad del 35,22% de probabilidad de que 2 de los 5 artículos que hemos sacado para hacer el control de calidad sean defectuosos, ¿no? Una probabilidad pues bastante alta, ¿no? Porque también de 20 artículos, 6 son defectuosos, también es alto. Ahora, fíjense aquí, la probabilidad de éxito se puede calcular directamente también. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sean defectuosos, la probabilidad se calcula como el número, según la probabilidad clásica, como el número de casos favorables sobre el número de totales de observaciones, y eso va a ser igual. A ver, estoy tratando de que reaccione mi pizarra. Ahí está, ya está. A veces se queda medio muda, ya. La probabilidad de éxito es casos favorables. ¿Cuántos defectuosos hay? 6. ¿Sobre qué? Sobre 20. Entonces, 6 sobre 20 va a ser nuestra probabilidad de éxito. Si nosotros hacemos ese cálculo, 6 sobre 20 es 30%, ¿no? Entonces, hay el 30% de probabilidad
de que un artículo sea defectuoso, pues es una probabilidad alta, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros trabajamos pues con la binomial. Ahora, como toda distribución, tiene su media, su varianza y su moda. Y aquí les voy a anotar las fórmulas para que ustedes vayan calculando en sus trabajos, ¿no? Porque a veces les pido la media. La media de la hipergeométrica se calcula como n por p, pero en este caso p pues es a sobre n, ¿no? Igual que en el caso de la distribución binomial era n por p, aquí es n por p, pero p es a sobre n. Luego la varianza se calcula igual n por p por q, pero nosotros podemos sacar n por p, q, la probabilidad de fracaso es 1 menos p, que sería a sobre n, y aquí entra una cosa importante. Cuando nosotros conocemos el tamaño de la población, siempre se multiplica la varianza por un factor de corrección finito, y esto lo vamos a ver más seguido en ejercicios, en problemas de más adelante. Para calcular la varianza va a estar afectada por un factor de corrección finito, porque conocemos el tamaño de la muestra, y ese factor de corrección finito es n menos n sobre n menos 1. Entonces, aquí ya nosotros tenemos el factor de corrección finito que afecta a la varianza porque justamente conocemos el tamaño de la población. Entonces, hay que ajustarlo por ese factor de corrección finito. Entonces, miren, la varianza es un poquito más larga de calcular. El valor modal, el resultado más probable que se puede obtener al extraer n elementos de la población, también es la parte entera de n más 1 por a más 1 dividido entre población más 2. La parte entera, ¿no? El valor entero inferior. Por eso manejo estos signos, ¿no? La parte entera. Muy bien, entonces con esto nosotros ya sabemos reconocer cuándo es una binomial, cuándo se va a tratar de una Poisson, cuándo se va a tratar de una hipergeométrica, y la idea es que vayan practicando. Entonces les voy a pedir que hagan sus prácticas, por favor, en lo que queda de tiempo. No les voy a dar tarea ahora porque ya hay muchos ejercicios en su práctica y tienen que sentarse y tienen que hacer. El examen salen ejercicios similares a la práctica y tienen que resolver en 1 hora estos problemas, ¿no? Este tipo de problemas. Bien, quería entrar a la normal, pero pienso que estamos un poco cansados porque ustedes como que duermen bien tempranito, no son tan búhos como yo. Entonces, la idea es que ustedes tengan bien claro lo que es esas 3 distribuciones, y les voy a definir para el día sábado, quizás en la tarde, o vamos a ver el domingo, una clase que era la clase que teníamos que dar hoy día. Esa era la clase de ayer que teníamos que dar hoy día, sobre la normal. Para eso les voy a pedir a todos que se saquen de la fotocopiadora del Mario las tablas que les he dejado. En particular vamos a utilizar la que se llama tabla de los scores zetas, a la tabla de los puntajes zetas. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de las distribuciones de variables aleatorias continuas, que en realidad tiene que ver mucho con el cálculo de áreas y tiene que ver mucho con la aplicación de las integrales. Porque cuando nosotros llevamos en cálculo las integrales nosotros llevamos justamente para calcular áreas. Y cuando hablamos de distribuciones de variables aleatorias continuas, estamos hablando de funciones de densidad que tienen una área y que las probabilidades de los eventos en los intervalos van a ser en realidad el cálculo de áreas. Entonces, muchas veces el cálculo de áreas necesitamos hacerlo aplicando las integrales.
Yo sé que es una cosa bien difícil en este momento porque muchos de ustedes tampoco dominan mucho las integrales. Sin embargo, voy a hacer el modelo de función de densidad uniforme, ¿no? Cuya integral es súper sencilla. Es la integral de una constante y eso ya no va a ser más. Pero en estadística matemática más avanzada se integran pues de funciones diferentes, ¿no? Con mayor estructura. Nosotros no vamos a hacer eso porque el modelo que vamos a aprender de la variable aleatoria continua, el modelo de función de densidad, va a ser después la normal. ¿Y por qué la normal le vamos a dar mucho énfasis? Porque la mayoría de las variables aleatorias continuas tienen una distribución normal. Entonces, es importante. Y gracias a Dios que no necesitamos integrar una normal, porque ya hay estos scores que ya son procesos que han salido justamente de la integración, áreas que ya se han calculado, y contamos con una tabla que nos ayuda a evitar el proceso de integrar. Pero tenemos una función normal, hacemos, supuestamente estas áreas se calculan con las integrales y de esa manera trabajamos. Bueno, entonces no les quito más su tiempo. Yo voy a subir este material a la plataforma de Classroom, ustedes lo van a poder bajar y les voy a pedir que vayan haciendo ya su práctica porque en unas 2 o 3, creo que la segunda semana de octubre, en septiembre, octubre, ya vamos a dar el primer parcial. Entonces, el primer parcial hasta donde avancemos, que sea la normal y probablemente la distribución de medias, y con eso ya vamos a estar. En realidad, tienen que practicar estos problemitas y tratar de tener formularios. Les voy a permitir formularios, o sea, sería muy lógico que les obligue a memorizarse todas estas fórmulas en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, pueden estar ya haciendo su formulario y su formulario tiene que estar en una hoja amarilla. ¿Y por qué les pido de otro color? ¿Por qué no blanca? Les pido de otro color porque tengo que distinguir su hoja de examen de su formulario. Entonces, por favor, les voy a pedir que vayan armando su formulario para que realicen el examen. Ya. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Nada. Manifiéstense, por favor, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes aquí? No tenemos carpeta, tenemos dentro de cálculo, lo se debió poner. Ah, sí, aquí está. Ya, muy bien, chicos. Se lo subo junto con el... Ay, no es válido. Se lo subo junto con el video y les voy a avisar por WhatsApp cuando vamos a tener nuestra clase de reposición de lo que de ayer para hacerla normal. Y vamos a ver de hacer una clasecita para que utilicemos pues lo eh, que se llama el Python, pero con distribuciones de variable aleatoria discreta. Quiero mostrarles en el Python cómo se calcula binomial, cómo se calcula Poisson y cómo se calcula una hipergeométrica. Entonces, vamos a definir una clasecita también para que en Python puedan calcular estas distribuciones. Y también les va a servir pues un poquito para, ¿qué se llama? Comprobar que sus prácticas estén bien. Entonces, conmigo
Nos vamos viendo, chicos, ya vayan poniendo el acelerador, que ya se están viniendo los primeros parciales, vayan empezando a estresarse y empezar a estudiar. Nos vemos, chicos, les aviso por WhatsApp. Chao, chao, que les vaya bien.